Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. 17 minutos después de la 10 de la noche. Roberto Ferretti, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo Gracias está? por venir, no, por viceministro. Si tuviera que caracterizar el momento de la economía argentina, ¿cómo lo calificaría? ¿Qué diría? Primero que es muy bueno, digamos. Muy bueno. Que es muy bueno, es sinceramente muy bueno. Pero segundo, yo quisiera ver en esta coyuntura que es muy buena, alguna decisión de cambio estructural. Digo, hay cosas que en la Argentina han cambiado, y han cambiado de fondo. Por primera vez el año pasado, frente a una crisis estructural, una crisis internacional potente, una crisis, un choque externo como el que se vive, hubo un gobierno que encabeza la presidenta que dijo, bueno, nosotros vamos a proteger el mercado interno. Nosotros vamos a proteger el empleo, vamos a proteger el salario y vamos a tomar decisiones desde la política cambiaria y sobre todo desde la política fiscal para reactivar y sostener el mercado interno. Esto primera vez es novedoso, porque si recordamos las crisis externas anteriores, 2001-2002, 95, 89-90, 81-82, siempre un choque externo significó para la Argentina una crisis que impactaba sobre la gente. Esta vez no pasó. El segundo tema estructural es que la economía no se desmonetizó. Es cierto que hubo salida de capitales, es cierto que muchos por temor ahorraron en moneda dura, pero también es cierto que no hubo un ataque especulativo contra el peso, no cayeron los depósitos bancarios, los bancos siguieron funcionando normalmente, no hubo ningún problema frente a un choque ¿Eso fue externo. reservas y confianza? ¿Es confianza? Eso es confianza, reservas, pero también la decisión de un gobierno, la decisión de la presidenta que desde enero dice, aquí la crisis no va a impactar sobre la gente. Lo primero que tiene un empresario que saber es que un gobierno le va a proteger su mercado interno, le va a crear su mercado. Y el segundo punto que nosotros vimos cuando el equipo que lidera Vudú asume el año pasado a mediados de año, es que había una salida de capitales importante. Sí. Porque había un nivel de desconfianza que no se traducía en sacar o correrse del peso, pero sí ir dolarizando excedentes. Y ahí hay otra política, así como hubo política de demanda, política fiscal concreta, en obra pública, en aumento de jubilaciones y en la asignación por hijo, es decir, por primera vez es el otro cambio estructural, se pasa de pensiones contributivas, es decir, pensiones que dependen del aporte salarial, a pensiones que da el Estado, a proteger un sector vulnerable. Este es otro cambio fuerte. En ese marco también decimos tener políticas de oferta. Resolver los problemas residuales del default también es crear confianza. Es decirle a aquel que sacó el dinero del circuito económico, vuelva, porque nosotros vamos a crear confianza. Reestructurar... Está hablando de la apertura del canje. Exactamente, el canje de deuda. Este gobierno en el 2011 va a concluir con una reestructuración de la deuda en default, que no provocó este gobierno, default que no provocó este gobierno, del 94%. Entonces, estamos en la reestructuración. Es crear confianza, digo. Por eso, ¿es reestructuración de deuda o hay posibilidades de salir del default? Ya está, digamos, un país que tiene el 94% de su deuda reestructurada, y lo dijo una de las calificadoras, a pesar que hoy está bastante devaluada, es haber salido del default. Tal vez no podemos salir a los mercados a tasas convenientes porque los mercados están volátiles, no por culpa de la Argentina, porque los mercados están volátiles. Pero digo, estas señales son las que provocan que en el último trimestre del año pasado y el primer cuatrimestre de este año la economía despegue muy fuerte. ¿En mayo crecimiento 12,8? Si uno mira mayo contra mayo, el crecimiento es exactamente 12,4, perdón la pequeña corrección, 12,4. El crecimiento de los primeros 5 meses del año es el 8,6. El crecimiento de la construcción, que es uno de los sectores que más se cae el año pasado, sobre todo en el segundo y el tercer trimestre, es el 12,7. Y además, la construcción, que no es residencial, que es inversión, supera la residencial. Digamos, el escenario de este primer semestre es un escenario absolutamente bueno, pero es bueno porque lo que yo digo, y quiero focalizarlo, hay un cambio estructural. Hubo una decisión política de tener una política fiscal expansiva y decir, vamos a proteger el mercado interno, vamos a consolidar la inserción internacional. China, Brasil, no es cierto que la Argentina está aislada. La Argentina vende como nunca y le vende a un montón de países. Ahora, en este contexto... No le impacta la caída. En este contexto, la oposición reconoce que va bien, que hay dinero, pero reclama aumento de la jubilación mínima, el 82%. Yo creo que la oposición lo que hace es decir, busca un lugar que nos junta a todos. ¿Quién va a estar en contra del aumento de los jubilados? Nadie. Nadie. Entonces dicen, bueno, el 82%, la oposición es un conglomerado heterogéneo que van desde Pinedo a Claudio Lozano, pasando por Carrió, digo,
Entonces todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar. Ahora, el gobierno ha tenido una política previsional, por eso no se queda el mercado interno. Y el gobierno ha tenido una política de preservar el equilibrio fiscal porque sabía que no podía tomar deuda en el exterior. Ahora, producir un conjunto de proyectos que lleven al desmadre fiscal, porque entonces no hubiéramos podido proteger a la población de la crisis internacional, si hubiéramos tenido un desmadre fiscal. ¿Y este 82% que propone la oposición puede llevar a un desmadre fiscal? Obviamente. Si nosotros decidimos en forma insustentable aumentar entre 22 y 23 mil millones de pesos el gasto, consolidándolo fijo, le haríamos un flaco favor al gobierno que se inicie en el 2011, porque le dejaríamos un problema serio. Lo que es razonable es, hoy está en 52% el haber previsional respecto del salario, es ir produciendo estos hechos de mejora. Pero además lo que nadie dice y lo que no dice la oposición es que nosotros ampliamos la base de cobertura. Cuando llegó el gobierno en el 2013, el 57% percibió un haber previsional, de aquellos de más de 65 en los hombres y más de 60 en las mujeres. Hoy lo percibe un 85%. O sea, pasamos de 3.700.000 a 5,5 millones de personas cubiertas con un haber previsional. Entonces, me parece que la oposición, del mismo modo que dice eso, dice que hay que bajar las retenciones, dice que hay que darle más coparticipación a las provincias, dice que hay que aumentar las contribuciones patronales, dice un montón de cosas. Ahora, un gobierno que es serio, hoy se tiene que ocupar de recomponer la inversión, para afirmar este proceso en que la economía está. Y eso es confianza. ¿Y cómo está la Argentina con inversión? La inversión está subiendo. Nosotros el año pasado vimos que uno de los segmentos que más cae, no cae el consumo interno, no caen las ventas al exterior, pero sí cae la inversión. Hoy la inversión está subiendo, nosotros estamos proyectando que va a ser 22 puntos del producto, que es mucho, y esperamos que tiene que ser más. Nosotros creemos que para consolidar este proceso de crecimiento, donde la Argentina va a crecer 6, 7 puntos por año, que es muchísimo, tiene que haber un nivel de inversión del 25 puntos del producto. Es decir, una cuarta parte del producto tiene que destinarse a la inversión. Ahora, eso es confianza, es apoyo crediticio y es señales claras de que no vamos a producir ni un desmadre fiscal, ni un desmadre internacional, nada de las cosas que muchos pronosticaron el año pasado y no ocurrieron. No hubo ni mega devaluación, ni default, ni desequilibrio fiscal, todo lo contrario. Viceministro, fue un gusto. Gracias por No, gracias a ustedes. Pausa, nos reencontramos en un instante. Va a estar con nosotros Jerónimo Venegas aquí en América 24.